¿Estamos bien con el audio, con el sonido? Espero que estemos bien con el sonido. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? Sí, estamos Perfecto. bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer enorme. Una vez más estar con ustedes esta hermosa noche. Un saludo, un abrazo enorme a todos los hermanos y hermanas que a través de esta plataforma se están conectando para poder hoy ser bendecidos o que seamos bendecidos con la palabra del Señor. Muy bien, da gusto, enormemente da gusto. Hemos sido llamados a amar, hemos sido llamados a servir y hemos sido llamados a perdonar. Y también hemos sido llamados a mantener una relación interpersonal como hijos de Dios, no como impíos, sino como hijos de Dios, como cristianos, como hombres y mujeres que hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, que hemos aceptado en nuestro corazón por medio de la fe recibir en casa al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y por ende todos los santos de la iglesia, porque nosotros como católicos entendemos pues que tenemos una iglesia triunfante, una iglesia militante, una iglesia purgante. Entonces estamos unidos unos con los otros para poder orar, para poder interceder por las necesidades de todos nosotros. Pero el Señor nos llama a servir, el Señor nos llama a amar, nos llama a perdonar, y entonces estas situaciones o estas relaciones interpersonales, hay cosas que no las podemos hacer solos nosotros. Por ejemplo, una luna de miel, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? La persona que se casa, una luna de miel no la puede hacer solo la persona, tiene que ser la pareja, ir a disfrutar su luna de miel después del sacramento del matrimonio. Formar, por ejemplo, en el ambiente social, un equipo de fútbol, un grupo de música o un grupo social, eso no se puede hacer solo, hay que buscar gente para poder formar un grupo, una comunidad, por ejemplo, para formar grupos en comunidades de talleres y esto, lo otro, o para formar una familia, se necesita pues de más personas. Entonces necesita esta relación interpersonal, estar siempre unidos. Dios nunca pensó, Dios, que un cristiano viva solo, nunca. El Señor siempre nos ha llamado a vivir experiencias nuevas en comunidades también. Aparte de vivir con la familia, con el esposo, la esposa, estar juntos, también nos llama el Señor a vivir en comunidad. Y óigame, mire, qué importante lo que yo le estoy diciendo, porque esto no es sacado de la manga de la camisa. Esto la iglesia, nuestra iglesia católica, lo tiene bien plasmado en uno de los documentos maravillosos que es el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, los que leemos, los que no tenemos la costumbre, pues apuntemos el numeral del Catecismo y podemos ahí después con mayor tiempo ir descubriendo qué es lo que nos dice. Yo voy a leer el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1039, o sea, Catecismo 1039. Dice: en presencia de Cristo, que es la verdad misma, se pondrá al descubierto la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus más lejanas consecuencias el bien que cada persona ha hecho o no ha hecho durante su vida terrenal. Todo lo que hacen los impíos, ojo con esta palabra, porque usted y yo no somos impíos, usted y yo somos cristianos, hijos de Dios. Nosotros hemos recibido a Jesús y somos hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque Cristo es el que mora en nosotros y nosotros como miembros de la iglesia somos cristianos bautizados. Entonces no somos impíos, somos hijos de Dios, cristianos, católicos, que hemos reconocido a un Dios de poder. Entonces dice acá, sigo leyendo, por favor, disculpe. Todo lo que hacen los impíos está registrado y ellos no lo saben. Cuando venga nuestro Dios, no calla, se volverá hacia los que están a su izquierda. Puse a mis pobres pequeños en la tierra para ti. Yo, como su cabeza, estaba sentado en el cielo a la diestra de mi Padre, pero en la tierra mis miembros estaban sufriendo. Mis miembros en la tierra tenían necesidad. Si les dieras algo a mis miembros, lo que les dieras llegaría a su cabeza. Ojalá hubieras subido
que hubiera sabido que mis pequeños estaban necesitados cuando los puse en la tierra para ti y los nombré tus mayordomos para llevar tus buenas obras a mi tesoro. Pero no has puesto nada en sus manos, por tanto, no hallaron nada en mi presencia. Mire qué interesante este documento y este numeral 1039. Esto es interesante para lo que nosotros vamos a ir descubriendo esta noche a través del mensaje. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Entonces, qué interesante. Y todo esto hay que hacerlo en comunión, en coinonía, hay que hacerlo en unidad, hay que buscar a la persona. Eso a mí me para mucho los pelos, me pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar a la persona necesitada, darle al hambriento, al necesitado, el que no conoce la palabra, transmitir la palabra, orar por ellos, estar siempre mostrándoles un Dios de amor, de misericordia, porque como dice el catecismo de la iglesia, como no le diste nada, no presentaron nada, entonces no tenés nada. Y la pregunta es ahorita, a toda la comunidad Dios nos une, ¿qué podemos presentar nosotros ahorita delante de Dios? Si nos tocara ahorita presentarnos, ¿qué vamos a presentar delante de Dios? ¿Cuáles son las obras que hoy hemos realizado para que esas mismas obras hablen por nosotros delante de Dios? Porque el que le da al pobre, al necesitado, como decía el catecismo, he puesto, dice, a los pobres, pero a veces a mí necesitados, dice, a mis miembros, para que alguien los alimente, para que alguien los ayude. Entonces vean ustedes que Dios siempre está interesado en esa unión de servicio, en esa unión de perdón, en esa unión de amar, de estar siempre juntos unos con nosotros. En el Nuevo Testamento, la palabra griega, unos a otros, los unos a los unos para con los otros, entre vosotros, entre sí, a cada uno con los demás. Esto está en más de 70 veces escrito en el Nuevo Testamento. Y cada uno de estos versículos en el Nuevo Testamento son expresiones que nos enseñan a nosotros cómo debemos de relacionarnos como cristianos y como hermanos en la fe, donde debemos cada uno de nosotros saber el lugar que me corresponde a mí como servidor, el lugar que me corresponde a mí como oveja y el lugar que me corresponde a mí como coordinador. O sea, cada uno de nosotros tiene un lugar, tiene un espacio de trabajo en la comunidad para poder servir al Señor. Y todos somos importantes para el Señor y todos somos importantes para la comunidad. Pero lleva un orden. Lleva un orden y ese orden, cuando la persona no es madura en la fe, esa persona comete muchos errores en el caminar del servicio. Cree que está haciendo bien las cosas cuando realmente no sigue instrucciones de lo que de la cabeza viene. Por eso dice el Señor, lo que está a la cabeza, todo llega a la cabeza. Si tú le das, dice, a uno de los miembros que tengo en la tierra, eso va a llegar a la cabeza. Pero como no le has dado nada, dice, entonces no llegó nada a la cabeza. O sea, ¿qué nos dice a nosotros ahora el Señor? Que si nosotros, bajo la obediencia del Señor, bajo la obediencia de los líderes de comunidad, bajo la obediencia del coordinador, bajo la obediencia del coordinador de grupo, porque a veces se arman grupos en comunidad y ponen un coordinador, tenemos que ser obedientes, tenemos que saber obedecer para que todo lo que hagamos sea de bendición. Y entonces a través de las cabezas eso llega a Dios. ¿Por qué? Porque en obediencia podemos llegar. Entonces por eso, qué interesante en el Nuevo Testamento donde hay más de 70 palabras, frases, como las pueda usted tomar, que unos a otros, unos por otros, unos con los otros, unos para los otros, entre vosotros, entre sí, a cada uno. Todo esto nos ayuda a nosotros a saber cómo podemos relacionarnos los unos con los otros, uno para con los otros, cómo podemos estar entre sí, cómo podemos estar con los demás, cómo podemos recibir, cómo tratar a los demás, cómo poder escuchar al otro o cómo alguien debe de escucharme a mí para que pueda seguir las instrucciones precisas y necesarias. No es que me voy a saltar las trancas, no es que me va a importar un comino lo que usted me diga como coordinador.
Y yo, como yo me lo sé todo y como yo puedo todo, entonces yo lo voy a hacer todo. Eso es desagradable a los ojos de Dios. O sea, no estamos armando una relación interpersonal, sino que estoy haciendo lo que yo quiero y eso a Dios no le gusta. Por eso es que Dios no quería en ningún momento, nunca pensó que la persona viva sola. O sea, la persona tiene que estar en comunidad, en familia, esposos, parejas, caminar en las comunidades como hermano. Entonces, ¿cómo vivir la comunión con estos versículos prácticos que el Señor nos da? Es fácil, es fácil. Y todos estos versículos prácticos en el Nuevo Testamento nos llaman a obedecer. Y eso es lo que le cuesta a uno obedecer. Nos cuesta obedecer realmente. Yo no sé si alguien me está escuchando ahí que lo mandan a hacer algo, pero hace otra cosa. Y eso a Dios no le gusta. Y entonces cuando tocamos estos puntos de que el Hijo del Hombre vino a servir y no ser servido, cuando no estamos maduros en la fe, cuando realmente no sabemos qué significa servir al Señor, nos molestamos, nos inquietamos y dice, no me gustó la prédica, dice, no me gustó lo que dijeron, no me gusta, es que a nadie le gusta cuando la sal toca la llaga, no le gusta a nadie. Entonces, pero el servidor de Dios debe de aprender a aceptar estas cosas para aprender. Es como, por ejemplo, alguien llega con usted a armar una conversación, una relación interpersonal, van a platicar. Y entonces viene y llega la persona a contarle a usted el problema. Ajá, pero como usted no tiene madurez espiritual, no lo deja ni hablar. Y la persona quiere hablar y usted le corta y le corta y le corta, porque como usted se sabe la Biblia, como usted cuando ora caen en descanso en el espíritu de las personas, como usted habla en lenguas, como usted recibió seminarios, cursos, talleres, charlas, tiene títulos de escatología, de teología, tiene de todo usted. No escucha a la persona porque como usted se lo sabe todo. Entonces ese es el problema. La falta de madurez espiritual en una persona causa muchos problemas en la comunidad. Hace lo que le dé la santa y regalada gana y no se ubica con el coordinador o la coordinadora. No le gusta seguir instrucciones y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Entonces, hay personas en las comunidades que actúan como impíos, no como cristianos, creyentes, obedientes, humildes y sencillos delante de Dios. Entonces, es importante, pues, cómo vivir la comunión, cómo poder amar, cómo poder perdonarnos, cómo poder servir. Pues hay estos versículos en el Nuevo Testamento, perdón, son cosas prácticas que nos llevan a nosotros a obedecer. Muy bien. Espero en el Señor que a través de este mensaje de esta noche salgamos distintos y que ya al amanecer de mañana pensemos distinto, que empecemos con una nueva dinámica en nuestra vida para servir y para poder decir, bueno, si yo soy un cristiano, no soy un impío, entonces tengo que trabajar como cristiano y debo de aprender a relacionarme con los demás hermanos en el amor, en el servicio, en el perdón y en la fe. Voy a tocar 3 puntos importantes de de estas 70 frases que hay en el Nuevo Testamento. De todas estas 70 versículos prácticos para obedecer y para servir y para amar, voy a tomar 3 cosas importantes. Vamos a ver la primera. Si usted lo puede anotar, veamos la primera. Llamados a amarnos unos a los otros. Llamados a amarnos unos a los otros. En la última cena, dio un nuevo mandamiento el Señor. Y veamos entonces lo que dice el Evangelio, según San Juan capítulo 13, versículo 34-35. El Señor esté con ustedes. San Juan 13, 34-35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Qué interesante, ¿eh?
Es importante, vea. Jesús no dio una sugerencia. Jesús no dio una idea. ¿Qué fue lo que dio Jesús ahí? ¿Mm? Dio un mandato, dio una orden. No es una opción, sino una orden, un mandato. Y esto nos cuesta cuando el corazón está lastimado. Y esto cuesta cuando el corazón no tiene amor. Y esto cuesta cuando un servidor hace lo que le dé la gana y no sigue instrucciones. ¿Qué dijo el Señor? Los he mandado, que los améis los unos con los otros. Y añade el Señor, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si nos amamos los unos con los otros. Un mandamiento, una orden. Y el que es cristiano católico y está en una comunidad, tiene que amar. No es que es una opción, a ver si amo, a ver si me da la regalada gana de amar a fulano, mengano, sutano. Tienes que amar porque estás en una comunidad. Tienes que tener amor, amor. Por eso decía el catecismo, al final será revelado y mostrado lo que el hombre hizo en la tierra y dejó de hacer la tierra por sus pequeños que Dios puso en la tierra. Y cuando ellos se presenten y no tengan nada porque tú no hiciste nada, entonces no se va a presentar nada ahí arriba. Y cuando tú te muestres o lleguemos con el Señor, dice, tú no mandaste nada, tú no hiciste nada, aquí no llegó nada porque tú no hiciste nada con los pequeños que yo puse en la tierra. No los amaste, no los perdonaste y no les serviste para nada. Entonces, ¿cómo quieres que yo te sirva? O sea, mire qué tremendo, porque eso se va a revelar, dice la Iglesia Católica, o sea, el magisterio a través del catecismo. Eso después en el juicio se va a revelar y ahí se le va a mostrar lo que uno hizo y lo que uno no hizo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Un mandato, una orden, ¿verdad? Entonces, la pregunta esta noche es, ¿pero qué tiene de nuevo este mandamiento? ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento si los israelitas lo recibieron? ¿Se recuerda usted en el pasaje bíblico en Levíticos 19:18? ¿Recuerda usted ese pasaje bíblico? ¿Cómo dice ese pasaje bíblico de Levíticos 19:18? ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ese de amarás es que allí los mandó Dios a amar. Amar al prójimo, amar al prójimo. Pero viene Jesús y dice, como yo los he amado. Y esto es la diferencia del mandamiento aquel que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el nuevo mandamiento que Jesús dice, como yo los he amado. Y la pregunta es para usted, ¿cómo nos ama Jesús a nosotros? ¿Cómo la ama Jesús a usted? ¿Usted se siente amado por el Señor Jesucristo? ¿Se siente amada por el Señor? ¿Cómo la ama el Señor a usted? Que le bendice en todas las cosas que usted le pide, le ruega y le suplica que le salgan bien, y las cosas le han salido bien. Hay cosas que no han salido o que tal vez no han llegado porque no tienen su tiempo para llegar. Pero todas las cosas puestas en las manos de Jesús llegan porque Él nos ama de una manera impresionante. El amor de Jesús no se parece al amor de ningún ser humano de las comunidades, porque el amor de Jesús es puro, es maravilloso. Él viene a servirnos, Él viene a dar todo por nosotros, para que nosotros también seamos así como Él. Amen a su hermano de comunidad como yo te estoy amando a ti, porque no tiene sentido que Jesús le está amando a usted y usted no está amando a su hermano o a su hermana. Entonces no tiene sentido llamarse cristiano católico o llamarse miembro de una comunidad. A veces muchos confunden esta situación. No, es que me tiene que amar y me tiene que aceptar como yo soy. Sí, yo estoy de acuerdo, la tengo que amar, la tengo que aceptar como usted es, pero usted tiene que obedecer a lo que Dios está mandando y usted tiene que obedecer a lo que Dios dice en la comunidad que tiene que hacer. No saltarse las trancas ni hacer lo que a usted le dé la regalada gana. Porque Dios tiene gente
importante en las comunidades para poder guiar su rebaño. Ojo con esto, no estoy enojado, simplemente estoy hablando como San Pablo. Es importante. ¿Qué es lo que dijo San Pablo? San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, San Pablo expresa unos versos importantes en la carta a los Gálatas. Dice San Pablo, hablando Dios a través de Pablo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, dice, no os consumáis unos a otros. Palabra de Dios. ¿Cómo es posible que nos vamos a estar mordiendo en la comunidad o comiéndonos en la comunidad? Es que fíjate que el fulano, mengano, sutano, es que mira que no sé qué todo, y se lo come, lo mastica, lo vuelve a masticar, lo eructa y lo saca y lo vuelve a tragar y otra vez. Dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. O sea, prácticamente podemos ser por el fuego consumidor consumido. Imagínense, yo me creo santo y usted se cree diablo. Usted se cree santa y yo me creo diablo. Usted se cree salvado y yo me creo pecador. Yo me creo salvado y usted pecador. O sea, empezamos un lío entre uno y otro. Mejor, ¿por qué no decimos somos pecadores y necesitamos misericordia y salvación del Señor? Eso es lo más importante. Entonces, comer y morder es hacer daño con la boca. San Pablo le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué están diciendo tanta cosa con la boca? Porque la boca sirve para bendecir, pero también sirve para maldecir. Y Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte está lo que la lengua diga, y el vientre se sacia, o sea, el estómago se sacia del fruto de la boca. O sea, nosotros, y otra palabra que está por ahí por el Evangelio de San Mateo dice que la abundancia del corazón habla la boca, en San Lucas también lo habla. O sea, tanta cosa, dice Pablo, ¿por qué se muerden? ¿Por qué se comen? Vean también, no se vayan a consumir juntos. Qué interesante. O sea que hoy en día, hermana y hermano, en las comunidades hay mucho individualismo y en las comunidades hay muchas indiferencias. Con esto de la pandemia, con esto de las plataformas y con esto de tanta cosa que hay, últimamente ha habido mucho exhibicionismo, mucho protagonismo, mucho show, mucha cosa, y eso a Dios no le agrada. De verdad no le agrada. Eso a Dios no le gusta, porque Dios no nos llamó a nosotros a ser individualistas, ni a ser indiferente ante la necesidad del prójimo, del hermano. Jesús vino a servir o a que lo sirvieran a él. Él vino a servir, no a ser servido. Y es importante eso, que nosotros como cristianos católicos, que Jesucristo muere en nosotros, entonces tenemos que servirle al hermano, servirle al prójimo, con amor, con entrega, con esfuerzo. No es fácil, la verdad no es fácil ser servidor de Dios, no es fácil. Ser servidor del mundo es más fácil porque el mundo, el diablo pone todo fácil ahí en el camino, pero es una perdición. Dicen que hay dos caminos, el ancho y el angosto. El angosto es para salvación y el ancho es para perdición. Entonces hay mucha gente que le gusta más lo fácil y ahí se pierde. Pero el Señor quiere que nosotros nos amemos, que no tengamos individualismo, que no tengamos indiferencia. Dios nos llama a amar, a servir y a perdonar en esta hermosa noche. ¿A qué nos llama el Señor? Repítalo usted sin miedo. ¿A qué nos llama? Ajá, nos llama. ¿Qué más? Y nos llama a eso. Tres cosas importantes: amar, servir y perdonar, para que podamos avanzar. Este es el primer punto de esta prédica de esta noche. El primer punto, llamados a amarnos los unos a los otros. Vamos a tocar el segundo punto. Llamados a perdonarnos los unos a los otros. En el manual de una computadora está escrito, en el manual de la computadora, todo lo que se escribe en la computadora, todo en los teléfonos y todo, ¿verdad? Está escrito para ayudarnos y para corregir las palabras que quizás nosotros mismos escribimos mal, ¿verdad? Y sirve para identificar y corregir el problema de la escritura. Ahí cuando uno está tecleando todo. Pero en nuestras relaciones interpersonales, en esa relación, es donde es más complicado el poder ponernos de acuerdo los unos a los otros. Y esa es la cosa más delicada en la vida de nosotros los cristianos. O sea, en la computadora puedo corregir el escrito mal que hice.
perfecto. Puedo borrar, puedo editar, puedo hacer un montón de cosas. Pero cuando estamos dos platicando, ahí es donde cuesta más y es más delicado que en la computadora. O sea, tener un diálogo abierto y llegar a una comprensión, a un entendimiento y llegar a una obediencia y a escuchar al que me está diciendo qué es lo que debo de hacer. Ahí es un gran problema. Porque si no hay humildad, no hay madurez espiritual, no soy cristiano, no he recibido al Señor en mi corazón y no quiero, entonces me va a costar un poquito más. Y en vez de ser de bendición para la comunidad, voy a ser tropiezo, voy a ser persona que siempre va a andar marcando la división, siempre va a tener problemas, siempre va a decir a mí nadie me quiere, porque como yo digo las cosas de verdad y eso no es así. O sea, cada uno de nosotros debe de poder pedirle a Dios la sabiduría, porque todos somos diferentes en la comunidad. Todos somos diferentes. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos frustrados, con gustos diferentes, con costumbres diferentes. A veces hay gente que se enoja con facilidad. Incluso con algunas acciones, algunas cosas en la comunidad nos podemos ofender, pero Cristo nos manda a perdonar. Cristo nos manda a perdonar a nosotros. Todos somos distintos en la comunidad. La viña del Señor, en la viña del Señor hay de todo, pero nos está llamando en este punto número 2 a perdonarnos los unos con los otros. Tenemos que perdonarnos la ofensa, tenemos que perdonar las palabras, perdonar todo. Y aquí es donde más cuesta como coordinador, como coordinadora de grupo, como equipo timón de una comunidad, o a uno nosotros como predicadores, cuando quizás nos tratan mal, nos ven mal, nos ven a saber no sé cómo hemos llegado. Últimamente antes de la pandemia llegábamos a comunidades donde no sé cómo ven al predicador, no sé, lo ven así como, ahí viene, vaya, predique pues, ya está, échele punta ya y termine esto y ya nos vamos. Así estábamos antes de la pandemia, pero qué rico ahora el Señor cómo nos ha llamado. Cómo el Señor nos llamó a la reflexión a través de todo esto, no solo a ustedes, también a nosotros, a la iglesia en general, al mundo entero, a las comunidades, a todo mundo, porque ya esto ya parecía que los predicadores o los ministros de alabanza se estaban robando el espectáculo, ya no se miraba a Jesús, ya no mirábamos más nosotros quizás, o se miraba más el ministro de alabanza, ya la gente ya estaba alabando más al hombre, ya estaba glorificando al hombre que a su propio Dios, al Dios que nos dio la vida. Ya el hombre era más importante en los eventos, ya no era si Jesús llegaba con la palabra, era el hombre, ¿quién va a predicar ahora? ¿Y quién va a venir? Ay, con ese hermano, ¿cómo se siente? Con esa hermana yo siento mejor. Ay, que ese canta bonito, ¿cómo canta yo con ese quiero? Eso estaba ocurriendo antes de la pandemia. Había mucho individualismo y había mucho exhibicionismo y eso a Dios no le agradó y no le agrada. Entonces ahora las cosas son como dice el Señor. Pero aquí viene el punto importante. Todos somos distintos y diferentes dones, diferentes virtudes, diferentes talentos. Y aquí es donde tenemos nosotros como cristianos aprender a perdonarnos los unos a los otros. Aprender a amarnos los unos con los otros en este punto número 2, donde Cristo nos llama al perdón, nos llama al amor, nos llama al servicio. Y por eso es importante. Gloria a Dios por sacerdotes, predicadores, ministros, gloria a Dios por coordinadores, gloria a Dios por todas las personas que son usadas por el Señor. Gloria a Jesucristo, porque cada hombre y mujer ha entregado su vida y se ha sacrificado de la mejor manera para que el evangelio llegue, el Espíritu Santo se manifieste con fuego y poder, y desde este momento bendecimos a todos los predicadores y a los sacerdotes que se paran a predicar la palabra del Señor, y a todos los ministros de alabanza, y a toditas las personas que han entregado su vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús esta noche. Los bendecimos. Y a todo aquel que está iniciando, y aquel que desea ser ese predicador lleno del poder, la unción de Dios, lo bendecimos desde ahorita. A todos los que hacen el rosario, a todos los que se postran a orar, a rezar, a orar por el otro, a escuchar al hermano, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y desde esta plataforma y desde este lugar enviamos un perdón a todas las personas que hemos ofendido.
en el nombre de Jesús. Y como comunidad Dios nos une, enviamos un perdón a todas las personas que han llegado a la comunidad y que son parte de la comunidad y que se han sentido de una u otra forma lastimados o heridos por palabras, por expresiones, por gestos, por frases o por muchas cositas que hayan pasado en la comunidad. Les mandamos un perdón enorme en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor ahí donde están, porque yo sé que el Señor nos está llamando los unos a los otros. Nos llama el Señor a no guardar ese rencor contra un hermano, porque el guardar rencor contra un hermano es pecado. Y aún así el hermano, aunque sea el hermano culpable, aunque tenga la culpa, pero si guardamos rencor es pecado. Debemos de decirle a Dios, enséñame a perdonar. Enséñame, Señor. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. Háblense unos con otros la verdad. Todos. La ira, el enojo, la amargura, hay que quitarla, dice San Pablo, la carta a los Efesios 4, 31, 32. Debemos de quitarnos todo eso, todas esas cosas que no sirven absolutamente para nada. ¿Qué hacer cuando ofendemos o nos ofenden? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué hacer cuando yo ofendo? ¿Qué hacer cuando a mí me ofenden? Bueno, ¿qué hacer? A ver, alguien que me diga ahí qué es lo que hay que hacer. Cuando me ofenden, cuando ofendemos nosotros o me ofenden, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver quién tiene el valor de decirlo. Dígalo ahí los que se conectaron, los que están ahí escuchando el mensaje. ¿Qué hay que hacer? ¿Será que tenemos que perdonar y olvidar? ¿Será que tenemos que hacer eso? Yo le pregunto, ¿será que tenemos que perdonar y olvidar? El hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas 15, 21, ¿se recuerda usted? ¿Contra quién pecó el hijo pródigo? ¿Contra quién pecó? Pecó contra el cielo. Porque he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. ¿Verdad? Entonces, si un hermano peca contra, dice el Señor, si un hermano peca contra mí, yo lo perdono. El Señor perdona toda falta. Y al Señor no le parece preocuparle cuando alguien peca contra Él, porque Él tiene el poder para limpiar, para lavar, quitarlo de la oscuridad. Y Él perdona, Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Él nos salvó, nos limpió, nos lavó en la cruz del Calvario. Entonces, no porque merezca el perdón un hermano que nos haya ofendido o una hermana que nos haya ofendido, no porque merezca el perdón, es que yo tengo que perdonar. ¿Sabe por qué tenemos que perdonar? Porque somos cristianos y necesitamos perdonar. Y el perdón nos trae la paz interior a nosotros para podernos presentar delante del Señor. Y termino con lo último, llamados a servir los unos a los otros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir. San Juan 13, 1 al 17 y San Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra, si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Palabra del Señor. Y entonces, qué interesante, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, vino a servir. Entonces, él dice la palabra del Evangelio de San Juan, que él empezó a lavarle los pies a los discípulos y entonces se ciñó una toalla en el cinto, aquí en la cintura, y dijo, si yo hice esto con ellos, hacerlo también ustedes. Si yo lo hice con ustedes, háganlo ustedes también unos con nosotros. Y miren, de verdad, qué hermoso es en ese lavatorio de pies cuando nosotros, la iglesia, nos presenta ese momento, o en los retiros, por ejemplo, cuando alguien hace la dinámica de lavarle los pies, quitarle los zapatos y lavarle los pies a los hermanos de comunidad. Qué rico se siente, porque ahí están mostrando la humildad, el amor y el perdón. El siervo humilde de Dios reconoce que todo le pertenece a Dios. No hay nada que sea de uno. Y cada capacidad proviene de Él. Entonces debe de ser solo para Dios. Y todo bien material, por grande o pequeño que sea, el siervo humilde, el servidor humilde sabe que todo viene de Dios, ¿verdad? Alguien dijo, si Cristo es tu Señor, pues entonces sírvele al Señor. Pero si el dinero es tu Señor, entonces serás esclavo del dinero.
O sea, no podemos servir a dos cosas a la vez, tenemos que servirle al Señor. El servidor humilde siempre está ocupado en las cosas de Dios, como Jesús, ocupado. Él vino a servir, a servir, a servir, no a servirse. Vino a servirnos y aún hoy en día nos sirve el Señor a nosotros porque nos sirve en la intercesión ante el Padre para que el diablo no venga a azorarnos, a asustarnos o a querernos lastimar. El Señor es fiel. A la cruz del Calvario fue por nosotros, nos salvó, nos redimió, nos liberó, nos dio tantas cosas buenas del Señor. Entonces, hermanas, hermanos, ¿por qué no podemos también nosotros amar como Jesús dice, amados los unos a los otros, como yo los he amado? Ese es el mandamiento nuevo. Y en las comunidades debe de existir eso. Amar a mi hermano. No me importa qué condición tenga. No me importa qué ha hecho el hermano contra mí. No me interesa. Lo que yo debo de hacer es amarlo, perdonarlo, servirle. No servirme del hermano ni de la hermana, sino al contrario, servirle. Y este es un problema para los que servimos. Este es un gran problema para los que no podemos quedarnos nosotros sentados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cuando ya Dios ha puesto el don del servicio dentro de tu corazón, tú no te puedes quedar de brazos cruzados. Tienes que moverte a servirle a tu hermano. Y ahí a veces tienes problemas, incluso hasta con los de la propia familia, porque no han entendido ese legado hermoso que nos deja Jesús, amados los unos a los otros, como yo los he amado. Espero en el nombre de Jesús que esta noche hayamos aprendido, no solamente usted, yo también, yo aprendo también cada día de lo que el Señor me regala. Envío un mensaje en el nombre de Jesús de paz, de consuelo, de esperanza, para toda aquella persona que en esta noche quizás se identificó con el mensaje, o tal vez alguna parte del mensaje tocó su corazón y se siente lastimada. No es mi intención. No es mi intención lastimarlo. Al contrario, mi intención es formar gente valiente, guerrera, gente que se pare a hablar del Señor, que no tenga miedo y que con amor pueda servirle uno a otro, o los unos con los otros, y todos unidos podernos servir unos con otros y estar siempre en la unidad los unos con los otros para que los otros puedan recibir de usted y todos los demás puedan estar con nosotros unidos con Jesús para amar y servir en nuestra Iglesia Católica. Buenas noches, que Dios les bendiga y de verdad vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús.